¿Y cómo estás, mi querida amiga y mi querido amigo amante de la historia? Imagina un color tan exclusivo que solo podían usarlo los emperadores, los faraones y las reinas más poderosas. Un color que aún hoy en día vale más que el mismísimo oro. Un color que tiñó las túnicas de Cleopatra, Julio César o la reina Victoria de Inglaterra. ¿Qué color era este y por qué era tan codiciado? Hoy te hablaré del color más caro de la historia de la humanidad, el púrpura de Tiro. En este vídeo te descubriré todos los secretos del púrpura, cómo se obtenía este color tan especial, el complejo proceso de elaboración que lo convertía en un lujo inaccesible, las razones por las que el púrpura de Tiro era un símbolo de poder, riqueza y prestigio, las increíbles historias de por qué Cleopatra, Julio César y la reina Victoria sentían fascinación por este color y cómo en México hoy en día se sigue fabricando este color tal como se hacía en la antigüedad y por qué está protegido por el Estado de este país. No te pierdas este viaje a través de la historia y descubre por qué el púrpura de Tiro sigue siendo hoy en día un color tan intrigante, misterioso y más valioso que un Ferrari. Según la empresa biotecnológica Conagen, que ha conseguido sintetizar un sustituto del púrpura de Tiro, en el año 300 a.C. se pagaban 1.300 gramos de oro por 450 gramos de tinte. Es decir, que esto hoy en día serían unos 82.000 euros si tenemos en cuenta el precio actual del oro. Pero esto no es verdad en absoluto. ¿Por qué no es verdad? Y esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar hoy, y mira que vas a escuchar cosas locas. Porque en la pantalla te estoy mostrando el precio actual del púrpura de Tiro. Y como ves, solo un gramo supera los 3.000 euros en la página web de un vendedor de pigmentos llamado Kremer. Y pensarás, ¿pero qué me estás contando? ¿Quién puede estar tan loco para pagar 3.000 euros por un gramo de tinte púrpura? Pues verás, hoy en día este producto es usado principalmente por restauradores de antigüedades y arte a los que les es imprescindible para así poder restaurar, por ejemplo, objetos tan valiosos como la corona imperial británica, que según un estudio realizado por varios medios de comunicación está valorada en unos 4,5 millones de dólares. Y tal vez estarás pensando, bueno, claro, pero un gramo puede dar mucho de sí, ¿no? Pues fíjate en esto, los expertos estiman que para teñir una toga púrpura como la de Julio César harían falta más de 200 gramos de púrpura de Tiro. Así que mi querido amante de la historia, si estabas pensando en hacerte un vestido o un traje de este color, o te sobran 600.000 euros, o ya estás olvidando esta loca idea. Déjame explicarte de manera simple por qué este color era tan caro y lo sigue siendo. En primer lugar, para elaborar un simple gramo de tinte púrpura son necesarios unos 12.000 caracoles marinos, es decir, unos 54 kilos de estos que estás viendo en la foto. Se trata del Murex brandaris, aunque también se pueden emplear otro tipo de caracoles similares, lo que dará origen a diferentes tonalidades del pigmento, que van desde un rojo vivo hasta un tono más azulado. Por lo tanto, había tonalidades que eran más apreciadas que otras, y la más valiosa era la que tenía un tono rojo oscuro, que el historiador Plinio el Viejo comparaba con el color de la sangre coagulada. En segundo lugar, era tan caro porque el proceso de producción que nos ha descrito meticulosamente también el historiador Plinio el Viejo era muy complejo. Y ahora fíjate en esto, para su elaboración se dejaba fermentar a los caracoles, que además luego se cocían durante días.
Vamos, que el hedor a pescado podrido de las tintorerías era espantoso. Y resulta que además luego era muy persistente en las telas que se habían teñido con esta sustancia tan hedionda. Y ahora déjame preguntarte, ¿te pondrías una prenda realmente apestosa por muy valiosa que resultase? Hazme ver qué te parece esto y prometo responder como poco a los 100 primeros comentarios. Y esto sí que es grande. En un antiguo papiro egipcio se menciona cómo las manos de los tintoreros apestaban tremendamente a pescado podrido. Y tanto debía ser así que el Talmud, el texto religioso de los rabinos judíos, otorgaba a las mujeres derecho de divorcio si su marido decidía convertirse en tintorero tras contraer el matrimonio. Pero, ¿por qué este color era tan especial y le gustaba tanto a la reina Cleopatra? A continuación voy a contarte algo fascinante y realmente loco al respecto, pero antes de ir a ello te pido que si te gusta el vídeo de hoy me des un me gusta porque me es de gran ayuda y así puedo seguir haciéndote más vídeos interesantes. Y suscríbete al canal para estar al tanto de los nuevos vídeos que publico todas las semanas. Pues resulta que la reina Cleopatra era una gran amante del lujo y sobre todo de hacer ostentación de su poder y riqueza. Pero además, como mujer presumida que era, no podía resistirse al poderoso influjo de la moda. Y ahora voy a explicarte por qué este color era tan especial y gustaba tanto. En primer lugar, el color no perdía intensidad con el tiempo, sino al contrario la ganaba. Y luego te contaré una interesante anécdota arqueológica al respecto. En segundo lugar, no era un color fijo, por decirlo así, pues en función de la luz del día y de cómo incidiera en la tonalidad e intensidad del color variaba. Y en último lugar, el púrpura no es propiamente un color del espectro, sino que nace por la combinación de diferentes moléculas. Y, en función de los fotorreceptores de nuestro ojo, el cerebro puede interpretar el color de una u otra forma, así que no todo el mundo percibe el púrpura de la misma manera. Pero el púrpura tenía un algo más, y es que era un color muy intenso y brillante cuando estaba bajo la luz del sol. Por tanto, el color púrpura era muy atractivo, y a la reina Cleopatra le encantaba llamar la atención, por lo que para ella llegó a ser incluso un arma política. Solo intenta imaginarte la tremenda escena que te describo a continuación porque te va a impactar. Marco Antonio cita a Cleopatra en Tarso para juzgarla públicamente por determinadas acusaciones que se han vertido contra ella. Marco Antonio está imponente, sentado en un elevado trono que han situado en el foro de Tarso para infundir temor y respeto en la reina Cleopatra. Pero de repente aparece por el río la reina llena de glamour en su espectacular barco de 90 metros de eslora, el Filópator, totalmente de color dorado, con las palas de los remos y la proa del barco de oro puro, daquilla de plata y totalmente pilotado por mujeres vestidas como ninfas en un tono púrpura y con unas grandes velas teñidas de auténtico púrpura de Tiro. Inmediatamente todos los que estaban en el foro esperando por el juicio salen corriendo arriba a contemplar el espectáculo de la reina Cleopatra y su despliegue de lujo, mientras Marco Antonio queda solo en el foro, totalmente ninguneado y más cabreado que una mona. Por cierto, que si quieres conocer el interesante final de toda esta divertida escena, no te pierdas mi vídeo de la semana que viene sobre el amor de Marco Antonio y Cleopatra, uno de los amores más sonados de toda la historia. De momento te planteo una pregunta: ¿sería acaso suficiente el glamour de Cleopatra para mitigar el pestazo a pescado podrido que debían soltar aquellas grandes velas?
No quiero ni imaginármelo. Déjame tu opinión en los comentarios y dime si piensas que los seres humanos hacemos a veces más tonterías de las necesarias. Así pues, el púrpura de Tiro era un tinte reservado para emperadores, reyes, reinas y supermultimillonarios como los sibaritas griegos, que vestían a sus niños de este color para hacer ostentación de su riqueza. Y ahora deja que te cuente que para Julio César se convirtió en un símbolo de diferenciación y distinción, así que solo permitía que ciertos altos funcionarios y en situaciones muy particulares pudieran utilizarlo. Y con el tiempo en el Imperio Romano, por ley, solo la familia imperial podía vestir de púrpura y los más altos magistrados romanos podían llevar togas con un borde en color púrpura. En la imagen puedes ver a Julio César con su toga púrpura celebrando un triunfo, y si te fijas, los senadores romanos llevan la prenda que les distingue con sus bordes teñidos. El púrpura llegó a ser tan exclusivo que varios emperadores romanos decretaron la muerte para aquel que lo utilizase, no siendo ellos mismos, pues su uso era una prerrogativa exclusiva del emperador. Y esto que viene ahora sí que es tremendo, porque el historiador romano Suetonio nos cuenta que el rey Ptolomeo de Mauritania acudió al circo romano vestido con una majestuosa túnica de púrpura, y el emperador Calígula tuvo tal ataque de celos que mandó asesinarlo. Por cierto, ¿sabías que en el antiguo griego se piensa que Fenicia significa tierra de púrpura? Y es porque los fenicios fueron los fabricantes de forma secreta y reservada de este valioso producto que les hizo muy ricos. Para ello tenían diferentes puntos de producción en el Mediterráneo, el más importante en la ciudad de Tiro, de ahí que el color se conozca como púrpura de Tiro. Pero también se fabricó en otros lugares, como por ejemplo las Islas Purpuraires, situadas frente a la costa de Marruecos. Debido a todo esto, voy a comentarte algo extremadamente interesante, y me gustaría que me dejases en los comentarios si piensas que hay algo especial en la vibración que produce el color púrpura. ¿Por qué te pregunto esto? Porque desde Japón hasta México, pasando por la India y Europa, el color púrpura ha tenido una importancia destacada en la historia de las más diversas culturas del mundo. Es por esto que en algunas de las antiguas culturas de México, de lo que hoy en día es México, mejor dicho, también fue un color propio de la realeza y los sacerdotes. Sin embargo, el tinte se elaboraba allí de manera sostenible, puesto que se teñían los tejidos frotándolos directamente con el caracol, de forma que estos no se mataban como se hacía en Fenicia. Pero ¿sabes que a pesar de esto, en México el caracol estuvo a punto de extinguirse? Te cuento ahora el porqué, y el porqué se llama Japón. Pero antes déjame que te pida nuevamente que me des un me gusta si te está gustando el vídeo, y te suscribas a mi canal para tener activas las notificaciones y que sepas cuando todas las semanas subo un nuevo vídeo. Pues como te decía, resulta que Japón estuvo explotando la pesca de estos caracoles durante 5 años y lo hizo de forma tan excesiva que casi acaban con el caracol en las costas de Huascada. ¿Por qué lo capturaban con tanta avidez? Para teñir bonitos kimonos para las mujeres japonesas, aunque, claro, también se lo comían. Hoy en día, en las costas de Huascada, se sigue elaborando el color púrpura como se hacía tradicionalmente en la antigüedad, y se hace con la protección del gobierno de México. Color púrpura, por ejemplo, para los mixtecos, representa la fuerza, el poder, la fertilidad y la muerte. Pero ahora vamos con esa interesante anécdota arqueológica que prometí contarte, y esto sí que es realmente impactante. Y es que en el año 2002 un equipo de arqueólogos investigó en las ruinas de Qadna, un emplazamiento situado al borde del desierto de Siria,
donde al excavar en una serie de pasadizos subterráneos se encontraron con el enorme tesoro de un rey antiguo y vieron que en el suelo había unas manchas de color oscuro que les llamaron la atención. Resultó que bajo el polvo había una capa de color púrpura intenso y a pesar de los 3000 años transcurridos, el tinte seguía manteniendo un color penetrante. Vamos, que nada que ver con la ropa de prêt-à-porter que compramos hoy en día. Estos arqueólogos habían encontrado por casualidad el legendario tinte púrpura de Tiro. La sorpresa fue total, puesto que el secreto de la realización de este tinte se había perdido, a pesar de la narración de diversos historiadores como Plinio el Viejo. Además, la sobreexplotación estuvo a punto de terminar con esta especie de caracol en gran parte del Mediterráneo. De hecho, en las zonas de fabricación se han llegado a encontrar millones de estas conchas y concretamente en el sur de Turquía, las conchas de unos 60 millones de estos caracoles se encontraron en el puerto de Andriake, en un montón de desechos del siglo VI. Y se observó que las conchas de la parte superior del montón correspondían a caracoles más pequeños y por tanto más jóvenes, lo cual apunta a una posible extinción de los caracoles. Por otra parte, los orígenes del púrpura se desconocen, aunque el mito fenicio habla de que fue casualmente descubierto por el filósofo o dios Heracles cuando paseaba con su perro por la playa, y este se puso a masticar unos caracoles que encontró en la arena. Hay que decir que a Heracles se le identificó también con Hércules. Por tanto, el secreto del pigmento púrpura se perdió con la caída de Constantinopla y con la desaparición del Imperio Romano de Oriente. Para entonces, la producción en Bizancio estaba controlada por el Estado. Además, también por entonces, el color estaba bastante ligado a la Iglesia Católica, pues lo usaban papas y cardenales, y también se usó en la creación de algunos códices, como el Nuevo Testamento que te muestro en la imagen y que eran encargados por multimillonarios. Y déjame que te pregunte, ¿no te parece una contradicción que algo como el tinte púrpura, que fue tan criticado y despreciado como lujo innecesario y decadencia por los cristianos, terminase controlado casi exclusivamente por la Iglesia Católica? Cuéntame en los comentarios qué te parece esto. Pues claro, ahora te estarás preguntando, vamos a ver, si el secreto de la fabricación del tinte se perdió, ¿cómo es posible, en primer lugar, que fuese el color favorito de la reina Victoria? Y en segundo lugar, ¿cómo es posible que hoy en día se venda el auténtico púrpura de Tiro a 3000 euros el gramo? Pues te voy a responder ahora mismo estas dos cuestiones. Empecemos por el tema de la reina Victoria, y esto sí que es bueno. Resulta que los fenicios, además del tinte púrpura tradicional, elaboraban uno azul que llamaban azul real, que tenía las mismas características que el púrpura, si bien con un tono más añil, puesto que se elaboraba con otro tipo de caracol. Bien, pues resulta que en el año 1856, un estudiante de 17 años llamado William Perkin estaba en su casa intentando obtener quinina a partir del alquitrán de hulla, cosa que su mentor, el químico Wilhelm Hoffmann, consideraba que era posible. Lo bueno es que no consiguió obtener quinina, pero sí encontró por casualidad con que había dado con un tinte de un azul tan peculiar e intenso que era lo nunca visto. Había encontrado cómo conseguir el púrpura azul o púrpura real de los fenicios sin necesidad de utilizar caracoles. Y como Perkin no era más que un chaval osado, le dijo a su mentor que se iba a dedicar a hacer tinte púrpura. Y así fue como este color no solo se convirtió en el favorito de la reina Victoria, sino que constituyó una completa revolución en la moda de la época. De hecho, la reina inauguró la Exposición Universal de Londres vestida con este color.
El resultado fue una sensación, como te cuento. Hasta entonces solo las clases, digamos, más adineradas y privilegiadas podían conseguir tejidos con colores vivos y brillantes, y este azul púrpura era algo único y que solo había estado hasta entonces al alcance de la realeza. Así que su tinte pasó a la historia como púrpura de Perkin y fue el primer tinte sintético de la historia. Y ahora tenemos que viajar al momento actual, en el que se pagan 3.000 euros por un gramo de auténtico púrpura de Tiro. Como te contaba, solo lo pagan los restauradores de tejidos o determinadas piezas antiguas. Pero déjame explicarte algo que no todas las personas saben, y es que en septiembre de 2007, Mohamed Ghassan Nouiria estaba paseando por la playa a las afueras de Túnez tras una gran tormenta. De un caracol marino agrietado estaba brotando un líquido de un intenso color púrpura rojizo. Se dirigió al puerto y allí vio otros muchos caracoles iguales que los pescadores no querían, así que se fue a casa con una lata llena de ellos. Aquella noche abrió los caracoles, pero no vio el color púrpura por ningún lado, así que decepcionado los echó en una bolsa para tirarlos a la mañana siguiente a la basura. Y entonces sucedió lo inesperado. Lo que era transparente había dejado de serlo, se había transformado, y es que para conseguir el púrpura es necesario exponer los caracoles a la luz solar, de ahí que antiguamente los usaban cuando ya estaban en descomposición, y de ahí su espantoso mal olor, pues incluso pueden hacer falta varios días para que la tonalidad adquiera un color cada vez más violáceo, aunque si se expone bajo la luz directa del sol, el efecto se puede lograr incluso en unos solos minutos. Durante 16 años, Mohamed Ghassan investigó para lograr reproducir el original púrpura de Tiro, aunque según él cita en un reportaje de la BBC, los primeros caracoles marinos los llevó a su casa una semana después de su luna de miel y la mujer, horrorizada por el mal olor, casi le echa de su hogar. El caso es que tras mucho trabajo y años de investigación, utilizando como referencia los mosaicos del emperador Justiniano y su esposa Teodora, ha llegado a elaborar tintes que según él son increíblemente parecidos al verdadero púrpura de Tiro. Según se dice en el reportaje de la BBC, el color cambia y brilla dependiendo de la luz, y luego sigue cambiando, jugando una mala pasada a los ojos de cualquier observador. El caso es que Mohamed se ha convertido en una celebridad y ha sido invitado en muchos lugares a realizar exposiciones de sus productos, incluso en el Museo Británico de Londres o en el Museo de Bellas Artes de Boston, aunque hoy en día el caracol murex hay que decir que está nuevamente en peligro de extinción debido a la presión que ejerce el ser humano sobre su hábitat natural. Y mi querido amigo y mi querida amiga amante de la historia, en mi próximo vídeo voy a contarte esa increíble historia de amor de Marco Antonio y Cleopatra y vas a poder saber en qué queda toda la escena que te narraba anteriormente. Me ha encantado acompañarte un día más en el viaje de hoy y te quedo muy agradecido si me dejas un me gusta. Y no olvides suscribirte al canal para ver más contenido que subo todas las semanas con mis mejores deseos. Te veo en la historia de amor más sonada de todos los tiempos. Hasta entonces, adiós.